Listo, entonces de nuevo muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Los saludamos hoy 12 de agosto del 2022 en el segundo encuentro virtual que estamos realizando en el Diplomado en Docencia Virtual, diplomado que es ofertado por la Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle. El día de hoy estamos en un momento muy importante en el desarrollo del diplomado porque nos encontramos cerrando nuestro primer acercamiento a la propuesta formativa, que es el módulo en el desarrollo de diferentes tipos de propuestas formativas, indistintamente sin mirar de pronto el detalle del tipo de nivel de virtualidad que se pueda llegar a manejar. Casi siempre están allí presentes. Entonces, muy buenos días de nuevo a todos. Enid, buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado, Buenos profesores? días, Gilbert, buenos Buenos días, profe días. Ricardo, buenos días a todos, Buenos bienvenidos. días. Por acá en el chat voy a estar trabajando, digamos, con la parte de la interacción que vamos a tener. Igual, pues Gilbert ahorita nos va a dar como las indicaciones de cómo vamos a trabajar esta videoconferencia. Muchas gracias por estar aquí puntuales. Listo, Enid. Bienvenidos. Gracias a ti y de nuevo a los profesores que se han conectado y también a los que están revisando las grabaciones. Hemos visto también profesores, profesoras muy juiciosos, juiciosas, haciendo la revisión pues de lo que ha sido estos materiales. La idea de cuando realizamos este tipo de encuentros también lo vemos como un recurso que queda allí a disposición para que los participantes en los momentos que lo consideren necesario puedan consolidarlo. Las grabaciones son muy importantes. De allí la importancia de poder hacer una adecuada preparación. También dentro de esa preparación tener en cuenta el factor tiempo, la recomendación cuando se realiza este tipo de experiencias formativas que no sean experiencias muy largas y además de eso, ser muy respetuosos con respecto a los tiempos. En ese sentido, pues hemos querido arrancar en este momento con esa etapa de introducción, ya Enid lo ha adelantado. Las reglas para el desarrollo de la videoconferencia son muy sencillas, son similares a lo que realizamos en el primer encuentro. Entonces voy a hacer un pequeño recorderis frente a lo que vamos a estar realizando. Durante la presentación, pues se ha preparado un PowerPoint que he compartido a través del chat. También en el evento que se creó en el calendario, ustedes pueden acceder a la presentación que vamos a utilizar. Durante este recorrido vamos a estar trabajando en dos ventanas. En la primera va a estar la presentación que hemos preparado y en la segunda vamos a estar mirando un poco el ambiente del diplomado para familiarizarnos mucho más con el ambiente que hemos tratado de configurar para ustedes. Hay algunas novedades, cambios con respecto a lo que hemos hecho en el módulo de introducción y lo que va a ocurrir en el módulo número 1, en donde vamos a estar trabajando las actividades o la configuración de ambientes virtuales de aprendizaje. Durante el desarrollo de la presentación, pues la dinámica va a ser, vamos a tener unos enlaces que hemos preparado para generar interacción con los participantes. De allí la importancia de estar pendiente en el chat para poder acceder a ellos. Enid los estará gestionando. También vamos a tener el chat habilitado para poder hacer comentarios, preguntas en relación con lo que estamos haciendo. Es importante tener en cuenta que en el diplomado que estamos ofertando, en el que estamos participando, es un diplomado que se ha ofertado a la universidad, a los profesores de la Universidad del Valle en todas las sedes regionales. Es importante destacar eso. Tenemos profesores de Buga, de Tuluá, Buenaventura, en la sede del norte del Cauca. En fin, hay una serie de variables que es necesario tenerlas en cuenta para poderles sacar provecho. No solamente es importante tener en cuenta que son profesores de diferentes sedes, sino que son profesores que pertenecen a diferentes facultades, diferentes campos de conocimiento. Y este es otro elemento para tener en cuenta que le da mucho valor a la docencia virtual que estamos realizando en este momento, porque definitivamente el poder tener profesores con estos perfiles va a enriquecer mucho más la experiencia de formación, siempre y cuando tengamos la apertura, la disposición para poder compartir cosas desde nuestra práctica, desde nuestra óptica. Entonces, dicho esto, voy a iniciar con la presentación. Enid, yo quedo atento de pronto a los comentarios que se puedan realizar en el chat y hacer los cortes que se consideren necesarios. La idea es que podamos desarrollar la agenda de acuerdo a lo que se ha proyectado y de acuerdo a esto, ir terminando este segundo encuentro alrededor de las 10 de la mañana. Entonces voy a pasar a proyectar. Dame un momento acá. Entonces voy a colocarlo en modo presentación. Creo, Enid, que podríamos ir compartiendo el primer enlace, por favor. Sí, ya está en el chat.
Ya está el link. Bien, buenos días, profe Harold, y ya por el chat pueden ir abriendo la primera interacción. Listo. He compartido ya pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si se está viendo bien? Sí, correcto. Estamos en la Listo. agenda. Listo, Anit, gracias. Son estos 3 puntos que vamos a trabajar el día de hoy. Yo soy medio cuadriculado con los tiempos, ni a veces se ríe, se burla de eso, le saca provecho, le saca jugo, pero aún así me parece que puede llegar a ser bastante útil en el sentido de realizar actividades muy puntuales que vamos al grano para poder cumplir con los objetivos. En ese sentido, pues hay un primer momento de balance general con respecto a lo que hemos realizado en estas últimas 2 semanas o estas primeras 2 semanas, pero sin antes pues recordarles algunos de los recursos que se compartieron en la presentación anterior y que queremos traer el día de hoy para recordarles que el poder realizar actividades sincrónicas que implican este desarrollo de videoconferencias, pues también le exige al profesor pensarse un poco más su rol como docente virtual al momento de poderlas gestionar, cómo las va a organizar, cómo las prepara. De acuerdo a esto, pues hay unas recomendaciones para realizar una clase sincrónica, una videoconferencia, y también hay algunas recomendaciones para poder planear actividades de aprendizaje asistidas por tecnologías. Quedan allí enganchados 2 videos para poder tomar nota de lo que vamos a estar haciendo, y pues las reglas de las videoconferencias, pues ya la acabé de presentar. Entrando pues ya en materia frente al balance general del desarrollo del módulo introductorio, ha sido un módulo introductorio que se ha diseñado con la intencionalidad de acercar la propuesta formativa a los participantes, poder realizar un primer contacto con ellos, que puedan conocer el ambiente, conocer a algunos de los compañeros, conocer a sus profesores, el poder familiarizarse con espacios de interacción como son los foros, pero también familiarizarse un poco también con respecto al tipo de recursos que se colocan a disposición en una experiencia virtual, videos, documentos, páginas de consulta. En algunos casos se han presentado recursos muy específicos, como el documento del profesor o el video del profesor Manuel Aria, pero también se ha presentado un documento en donde se ha recomendado uno de los capítulos, que es el capítulo 9 que elaboramos de manera conjunta con ENI y con la profesora Gloria, pero hemos compartido todo el libro, y eso también con la intencionalidad de poder dejar abierta la posibilidad que se pueda explorar otras experiencias de otras universidades que quizás puedan llegar a ser útil en este proceso de formación que tiene como propósito formarnos en la docencia virtual, establecer puentes entre lo que puede llegar a ser mi práctica y mi identidad frente a eso que le llamo docencia virtual. Eh, en este módulo de introducción se ha elaborado una actividad de preparación también con la intencionalidad de que los participantes se familiaricen con la estructura de las actividades de aprendizaje. En ese sentido, es importante poder contarles un poco cuál es el rol del profesor cuando está acompañando el desarrollo y la implementación de una experiencia formativa. Así nos preguntamos nosotros qué acciones priorizar en la gestión inicial de un curso virtual. Tenemos un grupo de participantes, llegan a un espacio nuevo, aparecen elementos en los que quizás hay información que puede llegar a ser clara, otra que no es clara, hacia dónde centrar la atención de la gestión del profesor en docencia virtual. Ya el profesor Manuel Aria y ustedes en el foro han planteado algunas ideas en relación con respecto a las habilidades, a las competencias, a las acciones que debe implementar un profesor que está trabajando en esta modalidad virtual. Sin embargo, si quisiéramos como abrir una primera discusión en relación con esas acciones que ustedes consideran que se pueden priorizar en esta etapa que nos parece importante. Entonces voy a compartir un poco la otra pantalla para poder ver qué respuestas se han registrado frente a esta pregunta que hemos planteado. Por lo menos algunas de las acciones que a nosotros nos ha inquietado mucho cuando se inicia una experiencia virtual tiene que ver con fortalecer las estrategias de comunicación con los diferentes participantes. De manera muy personal, considero que ese es un aspecto fundamental para poder entrar a establecer un diálogo con los participantes. Aquí vemos algunos de los aportes que ustedes están realizando. Ya vemos 9 aportes. Estamos conectados cerca de 40 personas y esperamos que este registro de acá pueda crecer considerablemente en estos momentos. Ya llevamos 10, 11, muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer algunas revisiones frente a esas acciones. Entonces, ubicándonos en el inicio, una etapa inicial de una experiencia formativa, encontramos que el rol del profesor es fundamental.
no solamente por el trabajo previo que se hizo, que fue configurar el ambiente, el diseño, preparar los materiales, sino en la implementación como tal, en la gestión que puede hacer, acercar los recursos a los participantes, pero además de eso, el poder empezar a determinar algunos elementos que pueden llegar a ser importantes, fundamentales para el desarrollo de la experiencia. Acá algunos planteamientos donde organizar y preparar el material audiovisual, la realización de las actividades. Aquí la idea es que lo podamos ver desde el punto de vista desde el profesor, la lectura del material, la preparación del material, filtrar la información útil, establecer el conocimiento de los participantes respecto al estado del arte, conocer las expectativas de los participantes. Hay aspectos didácticos también para poder llegar a tener en cuenta frente a esa priorización. Un aspecto que me parece a mí de entrada didáctico que tiene que ver con esa acción o esa gestión que se hace es poder ser lo suficientemente explícitos y claros frente a la propuesta didáctica con la que se va a trabajar el diplomado, que el participante, que los estudiantes pueda conocer cómo se estructuran las actividades y pueda establecer, bueno, yo entiendo cuál es la actividad, entiendo y empiezo a entender cuál es el rol del profesor en cada momento y cuál es el rol mío como estudiante. Esos aspectos son netamente didácticos y son importantes destacarlos. El poder también ver el punto de vista de los estudiantes, cómo se está preparando acá, cómo se está anunciando dentro de esa gestión es fundamental. Creo que tener esa mirada también es fundamental en la preparación de los materiales. Quizás algunos los han revisado con mayor profundidad, otros no tanto porque hay un elemento que incide en el desarrollo de esta experiencia de formación y tiene que ver con las condiciones con las cuales los profesores de la Universidad del Valle participan en procesos de formación continua con el fin de mejorar y transformar sus prácticas profesionales. Ese no es un punto menor. Creo que hemos avanzado en tener propuestas de formación para profesores, pero hay ya un avance que se necesita tener con mucha mayor decisión y tiene que ver las condiciones. Las condiciones definitivamente no son las mejores. Nosotros cada vez nos convencemos de que es necesario poder hacer un reconocimiento, que se pueda reconocer a nivel institucional ese tipo de esfuerzos que hacen los profesores para trabajar y a la vez formarse. Eh, Al inicio del segundo módulo, nosotros vamos a realizar una gestión que se inicia desde el primero para poder elaborar unas cartas que van a ir directamente hacia las unidades académicas, donde queremos visibilizar, que queremos mostrar un poco cuáles son esos profesores que están participando en el diplomado, también para verlos como unos actores importantes en el desarrollo de estas iniciativas que se están adelantando al interior de la universidad. Un aspecto también para tener en cuenta, cambiando de tema y volviendo al punto de los aportes que ustedes están haciendo, tiene que ver con la familiaridad en el ambiente desde el punto de vista técnico, cómo funciona un campus virtual. Ese es un punto que consideramos que no es menor. Creemos también que es un prerequisito en este caso el poder tener unas nociones del campus virtual, pero aún así está latente en ese módulo de introducción resolver inquietudes, sobre todo de las personas que las pueden expresar. Cuando hemos desarrollado la experiencia de formación, encontramos primero dudas frente a las flexibilidades de las entregas, los tiempos, pero también la realización de estas actividades que son de tipo sincrónico. ¿Cómo incide esto en los procesos de evaluación? ¿Cómo incide esto en los procesos de calificación? Y en ese sentido, son dudas que se pueden presentar. Cuando una experiencia de formación se realiza y se va a empezar a retomar para una nueva experiencia, generalmente los recursos que más se transforman, que más se cambian, tienen que ver con los recursos de orientación. Cuando se configura un ambiente de aprendizaje, yo básicamente reconozco tres tipos de recursos que se le plantean a un ambiente. El primer tipo de recursos son los recursos con los cuales el profesor apoya su enseñanza. Llámese las presentaciones, los videos donde se puede apreciar algún tipo de conocimiento que él considera que los estudiantes deben de aprender. Hay otro tipo de recursos que son con los que los estudiantes hacen y pueden generar aprendizaje. Allí vemos que hay diferentes tipos de herramientas, los mismos documentos pueden ser ese tipo de recursos, están dentro de la enseñanza, pero también están desde la parte del aprendizaje, con los que se hacen mapas conceptuales, con los que se hacen presentaciones, con los que se hacen videos. Allí hay una infinidad de posibilidades importantes.
pero hay unos que juegan un papel fundamental y es el tercer tipo de recurso y son los recursos de orientación. Ya ustedes van a ver ahora uno de los cambios que hemos hecho pasando del módulo introducción al módulo 1. Y en ese sentido, el fortalecer la parte de instrucción es importante. No lo es todo, pero es importante. La forma en que el discurso del profesor para poder explicar, dar una orientación, la podemos acercar, podemos configurar ambientes que puedan darle cierta claridad a los estudiantes frente a lo que se va a hacer. Entonces, agradecemos a todos por las intervenciones que se están haciendo acá. Voy a pasar a retomar esta parte de aquí. Cuando estamos nosotros cerrando esta segunda semana del diplomado de modo de introducción, que es un módulo para poder familiarizarnos, como lo decía al comienzo, es también importante el poder tener en cuenta algunos elementos dentro de esa gestión que nosotros estamos teniendo en cuenta y esperamos que les pueda ser útil a ustedes esta información. Primer aspecto, el acceso al curso. Es importante poder estar monitoreando información que nos puede dar el sistema sobre el acceso que están teniendo los participantes al curso. En la medida en la que más estudiantes tengan acceso al curso, estén accediendo de forma recurrente, de forma permanente y que esto se acompañe en intervenciones, pues vamos a estar un poco más tranquilo de que está ocurriendo algo detrás de la pantalla. En el caso nuestro, yo les reportaba esta mañana en algunos de los datos que tenemos y hemos hecho una categorización en 3 tipos. Tenemos profesores que nunca han accedido al campus, tenemos un 24%, tenemos un 28% de profesores que han accedido al curso, pero llevan más de 5 días con ese acceso. Y tenemos 48% de profesores que han accedido en menos de 4 días. Cuando nosotros hacemos esa clasificación, hacia allá mismo orientamos la comunicación para llamar la atención. Profe, venga, que no ha accedido, lo invitamos, o vemos que accedió, pero es bueno que vuelva a retomar, o felicitarlos porque han accedido y han estado haciendo las actividades. Es importante poder también tener en cuenta la interacción que se están teniendo con los recursos, la participación en los escenarios de interacción y la motivación con el aprendizaje. Caso concreto, lo del foro. Cuando se plantea un foro virtual, pues es importante también tener en cuenta que eso no implica solamente un trabajo para los estudiantes, sino que implica también un trabajo para el profesor. Hay algunos principios con los cuales nosotros hemos tratado de conservar. A veces se nos sale un poco de las manos cumplirlos, pero por el volumen de participantes, pero aún así procuramos que cada persona que hace su aporte en el foro pueda tener una réplica, ya sea por los compañeros o también por el profesor que está acompañando. Es muy importante que el estudiante se pueda sentir acompañado en la medida en la que se sienta leído y que esa forma de ser leído se puede ver cuando el profesor comenta y puede realizar algunos aportes, comentarios frente a lo que se está diciendo. Eso tiene que ver también con la motivación, con el aprendizaje. Cuando motivamos el aprendizaje, también estamos diciendo, ojo, familiarizarnos con la propuesta didáctica es fundamental. Allí, un segundo principio es, todas las actividades de aprendizaje en el diplomado se realizan de acuerdo a 4 momentos de aprendizaje. Un contextualice, un explore, un profundice y un materialice. Y en cada momento hay un rol diferente que debe cumplir el estudiante y también el profesor. Y también es importante tener en cuenta que en cada momento van a aparecer recursos educativos digitales con características diferentes, videos, audios, presentaciones, páginas, documentos. Y es importante poder incluir variedad de recursos en el diseño de actividades de aprendizaje. En este módulo de introducción, pues la estructura nos posibilitó presentar un cuestionario de caracterización, el video del profesor Manuel Aria, el documento sobre docencia virtual y el materialice que se ha concretado en un foro en donde se han hecho aportes de acuerdo a la revisión de los recursos que se han estado haciendo. Como ustedes pueden notar, ya hay espacios de comunicación e interacción donde no solamente se centra en la mensajería instantánea, sino como espacios como son los foros. Cuando vemos los foros, en este tipo de formación, ahí hay una tensión que nos comentaban unos profesores y es el volumen de aportes que se pueden tener. Recuerden ustedes que somos cerca más de 80 profesores que están participando y pues es posible que este foro tenga bastantes aportes. Y allí la importancia es que tengamos en cuenta que no necesariamente tenemos que leer todos los aportes. Quizás podríamos
entrar a visitar algunos que nos llama la atención. Quizás conocemos a un profesor, una profesora, queremos leerlo y comentarle. Quizás no, pero vemos un título que puede llegar a ser llamativo. Por ejemplo, el que plantea el profesor Aguilera, donde al agua patos. Y ahí pues hace toda su reflexión en relación con respecto a los cambios que estamos teniendo en la práctica profesional para poder avanzar en lo que es la docencia virtual. Hay algunas recomendaciones en las que nosotros hemos sido muy flexibles en esta, o yo he sido muy flexible en esta parte de los aportes que se han dado, y es, vea, la idea es que no seamos las 300 palabras. Hay aportes muy generosos, pero se hace muy complejo poder llegar a leer una intervención con una extensión mayor a estas palabras. Pero también vemos que es importante que ustedes puedan realizar aportes, no solamente de lo escrito. Algún profesor compartió también audios, algún profesor compartió también un video, y la idea es que podamos también hacer réplicas en la medida en la que ese tipo de formas de participar las podemos ir abriendo y los participantes tienen la posibilidad de intervenir. Créanme que no es lo mismo poder escribir en un foro a poder decir algo, ya sea mediante un audio o poder estárselo diciendo a una cámara. Las cosas allí se preparan de una forma diferente, pueden sonar diferente, se le puede dar la entonación también de una manera diferente, y eso pues puede ser mucho o puede nutrir, puede ser hacer mucho más rica la discusión en estos espacios de interacción. Eni, creo que podemos compartir el segundo enlace, por favor. Sí, ya está compartido y hubo dos aportes adicionales a lo que venías diciendo, para que lo dejemos allí en la mirada ahorita, de pronto si los profesores van a intervenir, que tiene que ver, digamos, un poco con la relación autonomía e interacción, y cómo la interacción, digamos, en los foros, además de lo que decías, implica unos tiempos de dedicación. Uno, pues para hacer buenas publicaciones. Dos, para poder leer al otro con algún nivel también de profundización y poder hacer esas réplicas. Y es, digamos, uno de los asuntos de la comunicación digamos, en la educación virtual, que es clave que vamos a escudriñar tanto con la experiencia como con las discusiones que vamos a tener en los módulos siguientes. Era eso, Gilbert. Listo, Eni, me parece bien, y pues agradecemos por los aportes que se están haciendo. Creo que esa es la idea, que podamos ir presentando comentarios, posturas durante el recorrido de la presentación. Hemos ya compartido, como lo decía Eni, el segundo enlace más sobre la parte pues pedagógica, que ya hemos anunciado un poco, pero que creemos mejor manera, porque es que cuando nosotros hablamos de la docencia virtual, se incluye una serie de elementos que tienen que ver con los conocimientos profesionales del profesor. ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué competencias puede requerir un profesor para poder llegar a realizar prácticas en docencia virtual? Lógicos, pero lo estamos planteando desde el punto de vista analítico, es decir, de acuerdo a lo que vivimos, qué aspectos ustedes destacan de la gestión que hicieron los profesores. Aquí ya nos estamos colocando nosotros delante para poder revisar de manera crítica un poco el papel que se ha desempeñado. Una atención que se da, poder diferenciar aspectos pedagógicos y aspectos didácticos. Clave allí, podemos diferenciar esa parte didáctica sobre la forma en la que se trata algún tipo de objeto de conocimiento, en la forma en la que el profesor lo organiza, en la forma en que el profesor lo puede gestionar con los estudiantes. Y cuando hablamos de esa gestión, la parte pedagógica se acerca mucho más a esta parte de la comunicación, a esta parte también de la evaluación, donde entran aspectos no necesariamente relacionados con el objeto de conocimiento, sino con otros aspectos que tienen que ver con la forma en que se está acercando al ambiente, la forma en que se está comprendiendo lo que se está diciendo, pero también la forma en que nos estamos relacionando y nos estamos comunicando. Son aspectos fundamentales, aquí empezamos a notarlos. Allí, hablando de la parte pedagógica, sobre las diferencias que pueden haber dentro de lo sincrónico y a lo sincrónico, el material audiovisual, la calidad, espacios virtuales, el orden, foros, material visual. Alguno habla también de la motivación, las TIC como un recurso allí introductorio, la caracterización, la organización, los modos de participación. Cuando vemos esa parte de la caracterización, hemos cogido el formulario como un recurso importante para reorientar algunas de las estrategias de comunicación.
porque algunos pues, profesores allí también podemos notar que tienen ciertas características en donde el diplomado le puede ser muy útil en la medida en la que avancemos en la flexibilidad del desarrollo de las actividades. Y la flexibilidad no tiene que ver solamente con dar tiempos. La flexibilidad tiene que ver también con las formas en las que se realizan las actividades, qué tanta apertura se tiene. Hemos visto allí aportes de forma escrita, ese podría ser un buen ejemplo. Una flexibilidad para desarrollar un foro es que no necesariamente tiene que ser escrito, lo decíamos hace un momento, puede ser un audio, puede ser un video. La flexibilidad también para poder llegar a comunicarnos de diferentes formas. Allí hay una tensión dentro de lo que estamos haciendo desde el punto de vista pedagógico. Queremos acercarnos, tratarnos de asegurar de la forma en la que nos comunicamos con los profesores, que el mensaje que estamos enviando pueda llegar. Eso puede llegar a ser al comienzo muy dispendioso y en algunos casos nos la colocan de para arriba. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros tenemos acceso al campus virtual, pues tenemos acceso a los estudiantes, a los participantes, y hay unos correos que están asociados a su perfil. Hemos notado que por un lado tenemos la lista de participantes con las cuales se inscribieron al diplomado. Allí uno puede ver correos institucionales y correos personales. Nosotros nos hemos basado en esa lista de correos para poder hacer comunicaciones de bienvenida, para hacer los llamados a los encuentros sincrónicos. Sin embargo, cuando queremos hacer la comunicación desde la plataforma para hacer notificaciones mucho más puntuales, sentimos que en algunos casos los mensajes no llegan. No llegan, ¿por qué? Algunos mensajes de la plataforma van al spam. Ya son poquitos los casos, pero lo hemos visto. Tenemos profesores o profesoras que han colocado un correo electrónico que no es, y pues la mensajería instantánea no nos reporta esos correos que rebotan, mientras que cuando lo hacemos de la otra manera, sí. Entonces, un aspecto pedagógico tiene que ver con la comunicación y la forma en la que nos acercamos en esta etapa inicial, que es fundamental, que puede ser dispendiosa al comienzo, sí, pero que nos va a dar mucha satisfacción cuando efectivamente encontramos profesores que se les están haciendo llamados y efectivamente están respondiendo, nos están planteando situaciones, cierre de semestre, estrés laboral, problemas asociados también con nuestra salud mental que pueden llegar a afectar el desarrollo del diplomado, y pues allí aparecemos nosotros para poder establecer estrategias que le permitan al profesor seguir avanzando de acuerdo a sus posibilidades, pero pues sin descuidar sobre todo aspectos profesionales, aspectos familiares y sobre todo de su salud. Entonces, agradecemos a cada uno por los aportes que se están dando acá. Destacamos ya algunos aspectos que he intentado tener en cuenta en la intervención que estoy haciendo, sobre todo con los enfoques, con las estrategias que se pueden dar, la motivación que hemos intentado establecer para poder participar en estos espacios de interacción. Entonces paso al siguiente enlace, Enid. Si te parece, hablamos del módulo 1. Listo, sí, ya le voy a poner el módulo 1. Listo, Bueno, gracias. pues. Enid me había hecho una recomendación esta semana para hacer esa parte de la presentación directamente desde el campus virtual. Recuerden que esto va a quedar grabado y si ustedes tienen alguna duda o inquietud, pues podrían hacer el repaso de lo que se está diciendo acá. Antes de entrar a hablar del módulo 1, yo me tomé el atrevimiento y lo habilité para poder hacer esta explicación. Como docente virtual, aquí en el campus virtual, pues tengo la posibilidad de compartir pantalla a través de Zoom, pero estoy trabajando desde la visualización de los estudiantes, desde el rol de estudiantes. Por ejemplo, aquí tengo al lado derecho unas opciones para poder cambiar mi rol. Yo puedo estar como profesor invitado, pero puedo estar también como estudiante. Yo aquí le di clic en la opción estudiante y es lo que se está proyectando para que lo que yo esté proyectando sea muy parecido a lo que usted va a ver o que está viendo en estos momentos, y así no sea como tan confuso, porque la visualización del profesor, del ambiente, es un poco diferente a como la ve el estudiante. Es recomendable tener esa misma visualización. En este módulo de inicio va a quedar abierto, es un módulo en el que va a ser de consulta permanente porque tenemos en los recursos educativos información que vamos a estar utilizando de manera recurrente. Tenemos el registro de asistencia, pero también tenemos los foros de avisos y de soporte técnico. Recuerden que para la asistencia a los encuentros debemos ingresar al curso, ir hasta la parte de abajo donde dice recursos educativos y registrar mi asistencia. En algunos casos, los que han tenido dificultad, pues nos han notificado y hemos apoyado allí. Cuando damos clic,
sale habilitado lo que tenemos activo en este momento. ¿Y que está activo? Allí ya marqué presente. Y una segunda que aparece como el día de hoy, 12 de agosto. Las otras aparecen con signo de interrogación, pues porque todavía no se han realizado. Yo quiero enviar mi asistencia. Entonces le doy clic en enviar asistencia. Efectivamente coloco acá, presente profesor, presente querido profesor, y guardar cambios. Y automáticamente el registro ya se marca y nos queda allí. Es un registro que nos parece importante que se vaya familiarizando con esto. Tenemos la posibilidad de llevar el control de asistencia en el campus virtual para quienes están desarrollando cursos a través del campus, pues es una herramienta útil para poder tener allí la posibilidad de que los estudiantes puedan marcar, pues favorece también la autonomía en esos registros y la ayuda al profesor a tener algunas métricas sobre la participación de los encuentros. Entrando ya en materia de lo que es el módulo número 1, entonces yo podría volver en esta parte de acá en la pestañita de docencia virtual, como les decía, el módulo número 1, que entonces en esta parte de que cada módulo de trabajo tiene una misma estructura, varía el contenido y esto tiene una intencionalidad. Nosotros tenemos con un video de introducción, se retoman de forma escrita en la incorporación de elementos que favorecen. ¿Qué significa esto? Tenemos videos mucho más elaborados como es el video de introducción. La gente nos dieron una mano para crear el video con un audio bien bonito y esas cosas. Hay otros que no tienen esas características de diseño, son más bien artesanales, pero que tienen un fin pedagógico que creemos que tiene un valor importante, y es que en algunos casos profesores nos decían, no, profe, es que no sé cuál es el trabajo que hay que hacer. En la presencialidad está el profesor explicando y diciendo, vea muchachos, muchachas, vamos a hacer esto, primero vamos a entrar por aquí, vamos a hacer una discusión por allá, vamos a hacer un debate aquí, cerraremos con una reflexión o haremos esta prueba aquí o allá. Aquí no. Aquí el profesor puede que no esté presente, pero queremos traerlo. ¿Cómo lo podemos traer? Con recursos de orientación. Importante. Un video en el que explicamos cuál es el trabajo que hay que hacer a lo largo de todo este primer módulo. Un video que se ha hecho de forma muy artesanal, con PowerPoint, hay unos audios que hemos introducido allí para poder tener la voz del profesor allí presente. Pero además de eso hay un documento que explica también lo que se ha presentado en el video, es decir, lo presentamos de diferentes maneras y eso tiene que ver con la flexibilidad. Un documento con orientaciones de la ruta de trabajo, pero un video también con la explicación del profesor, en donde tenemos 2 actividades de aprendizaje para realizar. Cada actividad de aprendizaje se va a realizar de acuerdo a estos 4 momentos y se van a hacer a lo largo de 2 semanas de trabajo. Una vez se habilita el foro, que lo habilitamos el día 15, pues ya ustedes pueden hacer intervenciones. Acá ustedes pueden notar que hay una restricción, hay una decisión también allí para que esta discusión nazca el 15 de agosto y se pueda terminar en esa segunda o tercera semana de agosto. Tienen esas 2 semanas para poder hacer el trabajo de acuerdo a sus posibilidades. Y lo mismo ocurre con la segunda actividad. Allí hay un foro que iniciaría el 28 de agosto y terminaría la primera o la segunda semana de septiembre. Y como actividad complementaria estaríamos haciendo un encuentro sincrónico el 9 de septiembre, es decir, que nos estaríamos volviendo a ver de forma sincrónica aproximadamente en 4 semanas más o menos. Hay unos recursos educativos que se empiezan a utilizar en el desarrollo de las actividades, pero que quedan acá de manera permanente. El enlace que compartió Enid es porque hemos hecho un ajuste en la propuesta del módulo 1, en el que se ha propuesto un ejercicio de análisis en la primera actividad, pero hemos hecho un fortalecimiento de la parte práctica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay profesores que tienen lo de las configuraciones de ambientes. Como lo planteamos acá, es un fortalecimiento a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando hablamos de configurar ambientes, pues también estamos pensando en la posibilidad que pueden tener profesores para que a partir de los cursos que tienen puedan empezar a hacer sus diseños, puedan empezar a tener configuraciones de acuerdo a lo que se ha planteado de manera pedagógica y didáctica en el diplomado. Que se ha colocado acá a disposición y que tengo que colocar los hipervínculos, mejor lo corrijo ahorita, hay una forma y es que tenemos la posibilidad de crear nuestros cursos en el campus virtual. Allí hay un video que puede mostrarle a los profesores eso cómo se hace. Tenemos también la posibilidad de acceder a un curso semilla mediante el registro de autorización de matrícula. No a todos les gusta esta parte ni lo quieren hacer. Esta parte no tiene relación con la parte calificable del diplomado. La parte calificable está planteada en el materialice y a lo largo de la actividad que se ha propuesto. En esta parte de aquí es como objetivo nuestro poder dar información a los profesores para que puedan hacer esas configuraciones. Y el tener un aula semilla, como la voy a mostrar en un momento, pues les puede dar ciertas herramientas para fortalecer sus diseños. Poder tener unas instrucciones sobre cómo importar cursos en Moodle, pues va a ser importante.
¿Qué quiere decir eso? Pues con ustedes, con un diseño, un aula virtual, de un aula semilla, pues pueden llevar esos diseños a sus cursos para poder empezar a trabajar allí. Quizás puedan cursos habilitados en el campus virtual, pero falta de pronto aspectos de forma en el que la estructura del curso pueda permitirle a ustedes tener una plantilla de sus cursos. Este es el aula, podrían ustedes acceder acá y esta plantilla de curso importarla a uno de sus cursos, es decir, llevar esta plantilla del aula semilla a uno de sus cursos y desde esos cursos poder empezar algún video de introducción y montarlo allí, podrían colocar ficha técnica del curso, podrían dar información sobre el profesor, información sobre la introducción al curso, los objetivos. Digamos que esta parte de la iconografía del curso la podrían ustedes migrar, llevarla del aula a sus cursos y una vez hacen ese paso, pues pueden irla retroalimentando, actualizando, enriqueciéndola con los materiales de trabajo. ¿Qué se plantea allí en esa aula semilla? Pues un espacio en el que ustedes pueden tener algunos elementos visuales que pueden nutrir esos diseños, esas configuraciones de ambientes. ¿Qué implica y qué significa configurar ambientes virtuales de aprendizaje? Es lo que vamos a discutir en el módulo y la idea es que durante esas 4 semanas de trabajo, esos elementos pues les llamen la atención y en algunos casos pues podamos empezar a utilizar estas plantillas en los cursos de ustedes. Hemos tenido casos también donde profesores nos han hecho consultas en las que nos muestran ejercicios que están haciendo en sus cursos. Profe, es que yo tengo un curso así, asá, lo estoy llevando allá a otro nivel, ¿usted qué opina? Nos matricula, nosotros lo acompañamos. Es decir, una cosa es esta parte de acompañamiento durante el diplomado en docencia virtual y la otra es lo que nace a partir del diplomado y los lazos que podemos tener para fortalecer primero las prácticas de los profesores, pero también las estrategias de acompañamiento. Esta parte es opcional, tiene que ver también con la motivación que tienen profesores con respecto al hacer, el poder concretar ambientes. Cuando uno ve esta parte de pestañas, pues también hay una forma en la que se organiza por unidades. Pueden ver que todos estos campos de acá se pueden actualizar con información de sus cursos y poder tener cierto camino adelantado frente a los diseños que van a hacer y pensar que estas experiencias se construyen con el tiempo. Las experiencias que se dan en docencia virtual, en algunos casos, esta etapa de diseño, cuando se encuentran con apoyos logísticos, apoyos técnicos y pedagógicos, pueden tardar cerca de 6 meses. Pero cuando estamos solo haciendo los diseños, pues es un proceso que se da al ritmo de nosotros y a nuestras posibilidades. Y esto pues es una parte que quería como destacar, que aparece en este módulo número 1, en el que va a estar la atención centrada en lo que va a ser la configuración de ambientes de aprendizaje. Reconociendo así, denme un momento, vuelvo acá a la presentación, que el diplomado pues está estructurado con 4 elementos, 4 módulos temáticos. Ambientes virtuales de aprendizaje, que es el módulo número 1. Seguiríamos con el módulo número 2 sobre la virtualidad. Allí no solamente hablamos de la parte conceptual, sino de las características que estructuran la virtualidad. Hablamos de diseñar actividades de aprendizaje, cómo se diseñan y cómo se dan o se establecen estrategias de comunicación y evaluación formativa en la docencia virtual, que es el 4.º módulo. Como les decía, son 2 actividades para realizar en estas 4 semanas. La idea es que, o la lógica es, para cada actividad hay 2 semanas de trabajo establecidas. La idea es que ustedes puedan organizar muy bien el tiempo para avanzar de acuerdo a este cronograma. Entendemos también la flexibilidad que en algunos casos se necesita para poder avanzar. Estamos muy pendientes para poder acompañarlos en ese trabajo que se está realizando. Hay un cronograma en el que pues establecen los tiempos para realizar estas actividades y también donde se va a dar apertura al módulo número 2. En este proceso, con respecto a lo que decía al comienzo, frente al acceso que se ha tenido al curso, pues ya vamos a estar revisando la siguiente semana los estados de algunos casos para poder revisar lo que tiene que ver la inactividad que se traduce en acceso al curso, la falta de comunicación al no respondernos los mensajes, el retraso en algunas entregas, son aspectos para tener en cuenta y donde vamos a estar concentrados para seguir apoyando esa parte de la motivación. Ya les había contado un poco sobre los videos de instrucción, de explicación. Hemos introducido un cambio y es que dentro de los momentos aparece otro elemento y es lo siguiente. Para realizar cada uno de los momentos hemos introducido recomendaciones del docente virtual que son audios donde con voz de nosotros empezamos a recrear un poco las instrucciones y explicaciones que se dan. Ya hay un video que hace una explicación general de lo que hay que hacer en todo el módulo, pero aún así eso no es suficiente. Creemos que el traer la voz del profesor en cada momento puede llegar a ser interesante para el estudiante que está allí
no solamente leyendo lo que hay que hacer y lo que va a hacer, sino también escuchando algunas de las recomendaciones que el profesor está haciendo. Esto se hace con una de las herramientas que tiene Moodle allí, con las etiquetas para ingresar esa imagen y luego introducir el audio. Y pues a partir de esto hay unas recomendaciones para el desarrollo de la experiencia, que parte del documento de bienvenida, donde hay unas reglas que hemos estado estableciendo frente a la forma en que nos vamos a comunicar, la forma en que se desarrolla la experiencia virtual, las actividades que están en el cronograma, donde pueden notar ustedes cuánto, de dónde a dónde van las fechas de las actividades que se proponen en el módulo y también los encuentros sincrónicos. Importante poder tener en cuenta la actualización en el campus del perfil profesional. Ya les dije los problemas que tenemos o que se nos generan cuando los estudiantes no tienen el correo electrónico escrito de forma correcta. Ahí se rompe la comunicación y es necesario poder reconocer esos errores para poder acudir a esos estudiantes y poder establecer pues, efectivamente una mejor comunicación. Tener en cuenta sobre los plazos que se tienen para entregar las actividades. La inactividad en el diplomado puede generar una reprogramación. ¿Qué quiere decir eso? Profesores que estén inactivos, que no estén respondiendo los mensajes, que no estén haciendo las actividades, vamos a estar en contacto con ellos, pero si la situación pues permanece igual, vamos a hacer una reprogramación que consiste en poder dejar esa matrícula pendiente de este semestre para el próximo, pues porque hemos tenido allí un problema en la comunicación con estos casos. Conscientes sobre el nivel y el volumen de las intervenciones. Esto nos puede agobiar, pero es bueno que nos familiaricemos también con esa dinámica y reconocer los canales de comunicación. Tenemos varios: correo electrónico, campus virtual. Problemas técnicos se están abordando desde el soporte técnico que da campusvirtual@correounivalle.edu.co. Lo de la mensajería que ya les había comentado. Tenemos también los contactos nuestros por WhatsApp, el número de NIT, el número mío, para poder atender cualquier situación específica o particular. Con esta parte ya iría cerrando, Enid. Nos quedan, creo que cerca de 15 minutos para hacer el cierre como lo estaba sugiriendo, de acuerdo a las intervenciones que se están dando. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. Te doy la palabra, Enid, antes de poder habilitar la intervención de los demás profesores. Gilbert, sí, sería bueno mirar algunas intervenciones. Hay una yo sé que lo hiciste, no sé si lo pasé muy pronto, pero a ver si puedes mostrar, digamos, en la secuencia a la que ya hiciste alusión, en cada momento, cómo se trabajan las actividades. O sea, van a tener el video de interacciones. Ya, miren allí, ese es el primer módulo, Gilbert. Sí. Eso, entonces, sí, porque hay varios profesores que me preguntan por que dónde encuentran las actividades. Entonces, un poco para recrear, así sea rápidamente eso otra vez, y los que ya lo saben cómo encontrarlo, pues nos tengan un poquitico en el campus virtual. La voy a volver en el también, si lo puedes mirar como rol del estudiante, y si no, pues yo ya les voy a mandar una imagen. Sí, Enid, pues como lo decíamos hace un rato, hemos dado ya una indicación allí, pues que va a quedar grabada. Lo repetiría rápidamente para no caer en una redundancia allí de la indicación y no Sí. afectar tanto la grabación. Y es que pues tenemos nuestra casa en el campus virtual, que es el curso diplomado en docencia virtual. Un primer aspecto para poder destacar y que no habíamos dicho, y es que hemos optado por organizar los módulos por pestañas. ¿Eso qué significa? Que aquí en la organización, en la forma en que se visualiza el curso, podemos acceder al contenido, dependiendo del contenido que yo quiero ver. Por ejemplo, yo en este momento estoy en la pestaña de inicio. Allí aparecen todos los materiales que en el módulo de introducción hemos estado trabajando. Pero ya esta parte del primer módulo va a aparecer destacado la siguiente semana. Simplemente dando clic en configuración de ambientes virtuales de aprendizaje, pues vamos a acceder al contenido que se ha dispuesto allí. Recuerden ustedes que la propuesta del diplomado es una propuesta de formación que se establece en unos niveles de maduración en los que no es sano saltarla porque estaríamos omitiendo alguna información que puede ser importante. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización del módulo se sugiere revisar de arriba hacia abajo. Es decir, hay una lógica para que usted pueda revisar primero el módulo de presentación, leer los objetivos, pasar a revisar las recomendaciones que se dan aquí en este recurso de orientación en módulo 1, que es un video, revisar las orientaciones que se dan para la realización de las actividades y así entrar ya al desarrollo de lo que son las actividades. En este caso, de la primera actividad, tenemos un primer momento, un contextualiza donde hay un foro que se va a habilitar el 15 de agosto y va a estar habilitado por 2 semanas más.
y asimismo pues se presentan otros recursos, perdón, en donde se pueden llegar a revisar el Explore, unos elementos para la configuración de un ambiente, que hay una revisión allí de revistas, algunos hallazgos que se presentan a partir del ejercicio anterior y un materialice. Quizás entraría en esta parte del materialice para poder mostrar lo siguiente. ¿Cómo se hace el proceso de revisión y evaluación del trabajo que ustedes están haciendo? Nosotros hacemos una evaluación que es más formativa, pero que incluye una parte también sumativa, y es que se valora las intervenciones que hacen los profesores en el desarrollo de cada uno de los momentos. Aquí la idea es que los profesores puedan hacer una actividad relacionada con los ambientes. Se está proponiendo la creación de un mapa conceptual sobre los ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí damos unas indicaciones y los profesores deben de hacer una entrega de acuerdo a las indicaciones que se están dando. Una entrega mediante una imagen, un PDF, el archivo que están exportando con la herramienta que se está sugiriendo. ¿Qué me interesa acá? No darle el detalle de la actividad, pues porque finalmente ustedes revisando los documentos o los recursos de orientación va a encontrar el detalle. Aquí lo que interesa es mostrarles a ustedes que cuando nosotros hacemos la evaluación, no solamente vamos a calificar la entrega de esa actividad que se propuso allí, de ese momento que fue hacer el mapa, sino que en este espacio valoramos también lo que ustedes hicieron. En el contextualice, allí asignamos una valoración, estamos usando las rúbricas de evaluación para este ejercicio de formación. Evaluamos lo que usted hizo en el Explore, evaluamos lo que hizo en el Profundice y evaluamos lo que usted hizo en el Materialice. Y de acuerdo a eso, pues ustedes van a recibir una puntuación. Entonces va a ser importante, insisto, que se familiaricen con respecto a la estructura y entender que en cada momento de la estructura de aprendizaje que se ha establecido en las actividades de aprendizaje, que es necesario identificar un rol que está acá, qué se espera hacer acá, en el profundizo, en esta parte del trabajo, a realizar la segunda actividad. Creo que con eso podríamos hacer como un balance de lo que es el trabajo para realizar, invitando nuevamente a revisar los recursos de orientación que apoyan esta parte de la instrucción. La indicación que se puede dar acá en la videoconferencia no va a reemplazar el material que se ha preparado para eso, y creo que el poder reorientarlos frente a la revisión de esos materiales es también trabajo de nosotros para fortalecer la comunicación. Nos quedan en menos de 10 minutos, no sé si hay más comentarios. Sí, hay una palabra alzada del profesor Ricardo y hay varias cositas que después cuando cerremos, si alguno cerramos y nos quedamos un par de minutos para algunas cosas muy específicas de tipo operativo. Listo, entonces damos la palabra si te parece. Vale. Profe Ricardo, buenos días. Muy buenos días, profesores, profesora Anit y profesor Gilbert. Primero que todo, el reconocimiento a la dedicación que ustedes le han brindado al diplomado. Me parece que esto nos va a aportar muchísimo a todos. Tengo una pregunta también así como muy de operativa, y es, veo en el cronograma que está pues en el campus virtual. Inicialmente hay un cronograma donde se habla de encuentros virtuales y dice que el tiempo de dedicación es de 2 horas. Sin embargo, lo que he venido viendo, y por ahí alcanzo a revisar algo que usted mostró, veo que aparecen de 1 hora. Quisiera, pues, por cuestiones de organización de uno también de su tiempo, saber si finalmente los encuentros virtuales van a ser de 1 hora o va a haber encuentros de 2 horas más adelante, ¿no? Es básicamente esa la pregunta. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias por la pregunta. Cuando lo hemos estimado con 2 horas, es porque definitivamente no solamente nos quedamos con la parte sincrónica como se desarrolla, sino también lo hemos visto con la posibilidad de poder revisar algunas de las indicaciones que se dan con el trabajo de la videoconferencia. Hemos dado ahí 1 hora como para poder hacer tareas que se derivan de lo que es el encuentro sincrónico. Por ejemplo, el día de hoy quedó la tarea de poder, en los casos que sea necesario, hacer el registro en el formulario para quienes deseen tener acceso al aula virtual. Eso es una tarea y es un tiempo, lo hemos estimado un poco como por lo alto para poder tener en cuenta que hay un tiempo de dedicación, pero los encuentros van a durar 1 hora de trabajo sincrónico. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy claro ya. Gracias. A usted, profe, por la pregunta. Enid, ¿había otra mano levantada o pasamos con los comentarios que tienes a partir de lo que se discutió en el foro, en el chat, perdón? No, no veo más manos levantadas. No. Listo. Bueno, pues hay como Son 3 tuyos cosas. estos últimos 5 minutos. Bueno, hay como 3 aspectos clave, ya les adelanté el primero. Uno es que tiene que ver con lo que decía el profesor Adrián, frente a la necesidad de
de trabajar procesos como de estrategias o procedimientos para que los estudiantes ganen mayor autonomía. Sí, entonces en ese sentido, pues hay como, les comentaba que hay, y competencias tecnológicas, habla el profe. Y ese es un asunto importante porque a veces uno considera que los estudiantes ya tienen un reconocimiento del entorno tecnológico en el que se van a mover o que las herramientas, y es clave ese aspecto porque así hayan cursos, así hayan programas, así haya cosas extracurriculares. Digamos, una de las labores que le toca al docente en los cursos de modalidad virtual es precisamente atender como a esos ritmos de competencias que se tienen, de distintos, y fortalecerlas, ¿no? O sea, que el estudiante conozca el entorno, que entienda las lógicas del trabajo. Y eso está relacionado con lo que me preguntan frente a dónde encontraban las actividades o incluso el marcar la asistencia aquí en el campus, que es distinto a tener un formulario en Google Forms, que estamos muy habituados a eso. Entonces, digamos, hay como un pasito más. Y el otro aspecto allí era, digamos, cómo se replican. Creo que era la profesora Majo, no la identifico como Majo, que nos estaba preguntando que cómo se replica la plantilla, o no entendí bien esa parte. Si quiere ahorita nos amplía. Y finalmente, como el otro aspecto fuerte que se está colocando allí, es toda la parte de la interacción en los foros. Ustedes van a ver que en los módulos hay 2 actividades, y casi en cada actividad, sino en cada actividad, o sea, en las 2 actividades por módulo van a encontrar un foro, casi siempre, porque nosotros hemos privilegiado mucho la interacción. Entonces, pues, allí hay varias cosas. Uno, los tiempos de dedicación, lo que hablamos anteriormente, cuál es mi nivel de publicación, cuál es como la calidad de la interacción que vamos a tener como grupo allí. Entonces, con Gilbert hemos discutido esto, ¿no? Entonces, los estudiantes, cuando nosotros hacemos un curso virtual, los estudiantes, además de querer saber del compañero qué le dice, qué réplica le hace, que es todo el aprendizaje entre pares, yo doy como de la línea de que a veces los foros fluyan más, sin que uno tenga que estar como profesor haciendo una réplica. Pero lo que a veces encontramos es que en las experiencias formativas, el estudiante está esperando que además de la réplica del compañero o los 2 compañeros, pues el profesor diga al menos algo. Entonces, del profesor sí demanda por lo menos la lectura y alguna intervención básica. Sin embargo, pues eso es un punto digamos, de tensión. Pues por lo menos como en el diplomado que se tienen 40, o que ustedes tengan estudiantes de 40 estudiantes. Entonces aquí viene lo que alguno de los profesores decía, creo que era el profe Elmer, frente a los tiempos del profesor hora cátedra. Y vuelve a aparecer este punto, Gilbert, y es, digamos, los niveles de dedicación para uno hacer un curso virtual, siendo hora cátedra, donde, digamos, hay unos reconocimientos distintos a cuando de pronto hay un nombramiento o un contrato, digamos, más amplio. Quedan esos puntos allí. Yo no sé si quieres agregar algunos aspectos en eso, si algún profesor quiere, si se me ha pasado algo del chat. Jenny, yo tengo un comentario y es lo siguiente. Hay un aspecto frente a lo que se dijo del trabajo práctico que se está fortaleciendo. Esa parte es también de acuerdo al interés de los profesores para hacer el ejercicio. Ese punto es un poco más técnico, ¿no? Y ahí lo que he hecho en los recursos que se ha compartido es poder dar indicaciones sobre cómo se hace. Entonces, de pronto el espacio como tal en el que estamos no tiene como propósito entrar en el detalle de cómo hacerlo, pero sí va a quedar, mejor dicho, la invitación es, estamos abriendo una discusión frente a lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje, pero nos preocupa también la parte práctica. Quienes que deseen avanzar en esa parte práctica lo pueden hacer, pero no van a caminar solos, van a caminar también con nosotros en la medida en la que nos involucren. Y aquí quiero relacionar eso con un comentario que hacía un profesor sobre si tienen de pronto alguna duda frente al trabajo que se está proponiendo, cómo nos pueden como contactar. Y pues hemos dado una posibilidad para que puedan comunicarse con nosotros de diferentes maneras, correo electrónico, mensajería, por WhatsApp, y hablar sobre esos temas que de forma particular se pueden abordar. Recuerden ustedes que hay también intereses, algunos tienen intereses profesionales con respecto a lo que se está haciendo en docencia virtual,
Hay algunos que nos han querido mostrar los cursos. Nosotros hacemos las veces no expertos del tema, pero sí damos un concepto frente a lo que nos están compartiendo y damos recomendaciones. Y creo que eso también es bueno que lo podamos tener en cuenta. Frente a la parte del registro de asistencia, pues estaremos pendientes allí para poder indicarles a través de los recursos que se han dejado a disposición para hacer la revisión sobre cómo se hace la marcación y en los casos que se tenga alguna dificultad, pues nosotros marcarla directamente. Creo que ese sería como un comentario a partir de lo que alcancé a leer rápidamente a través del chat, pero pues no sé ni si ha quedado algún otro tema pendiente, ya son las 10 de la mañana. No, yo creo que las cosas que quedan pendientes, ahorita que terminemos la grabación, con los que quieran, digamos, alguna cuestión muy específica, operativa, lo miramos y reiterar que el acompañamiento es permanente. O Listo. sea, vamos a tener un acompañamiento por diferentes canales de comunicación y vías. Entonces, Profesores, buen día. Una preguntita, disculpe. Ujú. Antes que nos vamos, primero que todo, pues agradecerles el espacio y la atención que han tenido para con nosotros. Hay una pregunta, hay unos profesores de acá de la sede que se han inscrito en el curso, pero no les llegó invitación. Ellos me preguntaron pues esta semana cómo se hará y yo les dije que le escribieran, pero pues no sé si han llegado pues los mensajes, porque hay varios profesores que me han dicho que se inscribieron, pero no les llegó pues la invitación. Y lo Listo. otro es que yo entiendo que las actividades hay que hacer en los tiempos que fijan ahí, pero ¿existe alguna flexibilidad en el caso que le quede algún detalle de una actividad anterior y no puede ir haciendo, manejando los tiempos? Sí, profe, pues frente a lo primero, recibimos una solicitud la semana pasada de algunos casos, fueron 5. Eso se ha manejado directamente con el coordinador de formación de esa parte de registros, con el profesor Alexander, y es él el que nos ha hecho pues el reporte de las solicitudes que llegaron y los cupos que se liberaron. Nosotros hasta el momento no hemos recibido información adicional sobre nuevos registros. Creo ¿Sí? que Gilbert se nos fue. No, estoy acá. ¿Sí? Sí. Ah, se quedó un momentico congelado. Dale, Gilbert, vuelva a rebobinar. Sí, que hasta el momento nosotros no hemos recibido alguna notificación de solicitud de matrículas nuevas. Sin embargo, estamos atentos para conversarlas con Alexander, para quien es el encargado de esta parte, para validar si efectivamente hay pendientes algunos casos. La semana pasada se hicieron 5 registros adicionales y pues con él lo validaríamos. Si los profesores hicieron ese registro, pues recomendamos amablemente que nos puedan escribir al correo electrónico para verificar qué fue lo que ocurrió. Frente a lo de la flexibilidad, yo creo que cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con los profesores, pero no solamente conocemos de la práctica, sino del trabajo y las condiciones en las que hacen ese trabajo. Nosotros somos pues muy sensibles, muy respetuosos de eso y lo que hacemos es, ante casos que puedan presentarse alguna dificultad, los abordamos y elaboramos un plan de trabajo que le permita al profesor, a la profesora, nivelarse. Entonces son cuestiones muy específicas y particulares que se pueden resolver siempre y cuando el profesor nos la comunique y nosotros pues le hacemos allí una propuesta para que pueda sentirse acompañado y pueda hacer las actividades de buena manera, que es la intención de nosotros, que pueda hacer el trabajo de muy buena forma. Listo, Gilbert. Yo creo que podemos cerrar la grabación Listo. y los profes, muchas gracias por estar acá y nos quedamos con, creo, 2 o 3 profesores que quieren mirar un par de Gracias. cositas. Listo, Muchas que tengan gracias. feliz resto de día. Gracias. Hasta luego.